La historia se escribe en las ciudades. La ciudad es un libro abierto de la historia. Y ahí no lees, sino que percibes y aprehendes las diferentes épocas de desarrollo de las sociedades, y ahí se inscribe justamente la Universidad Central como un paradigma de la modernidad. Ecuador se separa de la Gran Colombia y entonces se forma la Universidad Central del Ecuador, siempre en el mismo lugar. García Moreno, García Moreno, sí. Siempre en el mismo lugar. Llegan los aires de la modernidad y entonces se contrata con Johnny Odriozola, un arquitecto uruguayo, el Plan Regulador de Quito en 1940 y colaborador. Vino con Gato Sobral de estudiante, como estudiante y colaborador. Bueno, en ese entonces la planificación de Quito contemplaba como un polo de desarrollo la zona del Belisario Quevedo. Implantan ahí 45 hectáreas del mejor lugar, del mejor campus, el mejor campus del Ecuador. El mejor campus de Quito. El campus que fue planificado por Gato. Todos los edificios confluyen hacia el campus que se genera y remata en el edificio de la residencia. El arquitecto Mario Arias fue siempre el discípulo precoz de Gato Sobral. Una concepción espacial importante que era la continuidad hacia el campus central de la Universidad Central. Es decir, todo ese mecanismo de conjugación espacial tenía como remate la residencia estudiantil, porque primaba más la impregnación de este volumen arquitectónico en la escala de la ladera del Pichincha. Claro. Es esa la principal, la primera inquietud que seguramente primó en el emplazamiento y en la forma. Mario Arias tenía una vocación de hacer de la estructura un elemento primario en la composición. Toda la planta baja era libre. Sí. Estaba construido sobre pilotes en B. El espacio inferior, un espacio muy cómodo, muy fresco, totalmente transparente, se comunicaba directamente con la parte posterior. La planta libre surge de una concepción netamente corbusiana, ¿no? Es decir, la autoría es del Corbusier. Allá por 1920, que él sobreelevó el volumen con un afán de liberar al suelo de la ocupación, de la interrupción del paisaje y enfatizar en la continuidad del paisaje. Lo que es muy característico de la residencia es el primer uso ¿cómo es? De las planchillas vitrificadas tipo veneciano, el mosaico vitrificado, que le revistió, digamos, como una especie mosaico, justamente. como una intención de mimetizarse con el fondo. Llegar de provincia y ver una infraestructura como fue la residencia universitaria, sostenido el edificio en unas columnas, ¿cómo se llama? En B, era espectacular. Todo el mundo deseaba estar con la vista al mar, y nosotros decíamos al mar, es decir, mirar a la ciudad. Llegar a vivir en la residencia era un privilegio. Generalmente los estudiantes, hombres y mujeres, creo que la mayoría habrán sido hombres, quizás en una proporción de 4-1, eran de provincias, de modo que habían llegado a disponer de un dormitorio y de los derechos a la alimentación con toda seguridad gracias a su condición económica limitada. Para llegar a ocupar esos derechos en la residencia había que pasar por el filtro de lo que era un servicio de
un servicio social, un servicio de calificación que tenía la universidad aquí en la parte baja, en el corredor del edificio central al fondo. Era manejado por trabajadoras sociales profesionales que recibían la solicitud y calificaban si la persona tenía o no la necesidad misma de pertenecer a o de vivir en la residencia. Yo vine a estudiar en la Universidad Central después de graduarme de bachiller agrónomo en un colegio agronómico llamado José Benigno Iglesias en Biblián, en la provincia de Cañar. Y pude acceder a la Universidad Central gracias a que el departamento social vio la necesidad de darme una beca. Inicialmente recibíamos esa beca como una ayuda para manutención, para alojamiento y alimentación, mientras estudiábamos, en mi caso, ingeniería agronómica en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Pero nuestra aspiración como provincianos era ingresar a la residencia universitaria, porque realmente fue una de las contribuciones significativas que pudo haber hecho la Universidad Central del Ecuador en aquellas épocas, en aquellas décadas, al dar la oportunidad a los estudiantes de escasos recursos económicos de poder ingresar a la residencia universitaria para hacer su hogar. Nos permitió a muchos estudiantes provincianos estudiar en la capital en unas condiciones dignas. Costaba algo así como 548 sucres la vivienda y la comida, que era pues realmente barato. Cada dormitorio tenía espacio para 2 camas pequeñas, unas mesas pequeñas de trabajo con sus respectivas lámparas, y cada cuarto era, ¿cómo se dice?, adosado, se podría decir, al de al lado, y se compartía el baño que quedaba en la mitad de los dos cuartos. Parte de vivir en la residencia universitaria, es decir, además del dormitorio, también era la alimentación. La comida, sin ser la mejor, era estupenda para un estudiante. Sí. Tener desayuno, almuerzo y cena en un horario establecido, salir de clases para ir a tener los alimentos seguros, era una enorme contribución para los que vivíamos en la residencia universitaria. Que era un desayuno muy rico, muy nutritivo, porque era todo manejado por personas especializadas, ¿no? Entonces era un ambiente muy sano, muy acogedor, mucha amistad, hola, y la broma y la cosa. Y bueno, luego de eso al día, a la hora del almuerzo igual, y por la noche pues ya llegábamos temprano al descanso, a veces a subir al cuarto de algunos amigos, a conversar un poco, oír un poco de música, porque no de vez en cuando unos tragos. Para almorzar o merendar había self-service, ¿no? Alimentos de lo que usted quería, y como era muy grande el ambiente de comedor, entonces nos juntábamos futbolistas con estudiantes, relativamente era una vida totalmente en paz. Eran estudiantes que provenían de diferentes estratos sociales inclusive. ¿No? Yo recuerdo, por alguna razón, a gente que provenía de un estrato alto, gente que provenía de un estrato muy bajo, y todos fuimos iguales. Primero, gracias por la entrevista. Estuve acá por el año 63, ¿no? Yo fui jugador de liga, era jugador de liga, y el doctor Vaca, Raúl Vaca, me dijo que quería tenerme un poco más controlado y que quería que venga a la residencia universitaria. Entonces, como yo era jugador de fútbol, me gustaba mucho el deporte, jugaba en liga, entonces vine y me hospedé en la residencia universitaria, ¿no? Cuando la residencia universitaria era un hotel 5 estrellas, tenía todas las comodidades, las habitaciones de lujo,
había los ascensores para poder ingresar, vivía en el segundo piso. Cuando yo llegué, el año 67, y hasta el 68, en la residencia habitaban gentes de las más diversas procedencias. Había ecuatorianos de muchas provincias y extranjeros de varios países. Algunas facultades, concretamente la Facultad de Medicina, era muy prestigiada la de Quito respecto a las de Colombia y Venezuela. Entonces había muchos estudiantes de Colombia y Venezuela. El goce de ciertos derechos y privilegios en la Universidad Central era resultado también de las influencias políticas. Entonces, en mi caso personal, yo tuve el privilegio de vivir un tiempo en la residencia como parte de los arreglos políticos partidarios que primaban en buena medida en la gestión de la Universidad Central. Se alojaron unos huéspedes ilustres ahí en residencia universitaria, clandestinamente, obviamente, ¿no? Clandestinamente. Nada más ni nada menos que un grupo de teatro argentino que era liderado por María Escudero, una mujer maravillosa que murió aquí. Ellos venían huyendo de la dictadura de Argentina. Ellos eran un grupo de teatro de contestatario de izquierda maravilloso. Yo estuve en la residencia universitaria en el año de 1977. Yo ya había dejado de ser estudiante, pero en ese entonces estaba el rector de la Universidad Central, el doctor Camilo Mena, con quien teníamos una relación política muy cercana porque él fue parte del Movimiento Popular Democrático, el partido que yo fui subdirector nacional. Y con ese motivo, pues, por actividades de carácter políticas, debo decirlo así francamente, yo estuve en la residencia en el famoso cuarto 111, que viene a ser la suite, que en ese entonces ocupábamos gente que estaban en determinado tipo de problemas políticos, perseguidos por el gobierno. El primer piso era solo para mujeres, ¿no? A excepción del famoso 111. La universidad tenía autonomía universitaria, entonces la policía y el ejército no podían entrar a la universidad, tenía que pedir autorización para entrar. Entonces eso era una ventaja para ciertos dirigentes políticos perseguidos que podían aquí tranquilamente caminar en la ciudadela universitaria, ¿no? Claro. Entonces de hecho había gente que venía de Chile, luego de la dictadura de Pinochet y de otros países donde eran perseguidos y se les facilitaba una cierta ayuda. Yo ingresé a la residencia universitaria en 1977 y salí en el año 1982. Yo viví de 1979 de finales a 1983 mediados más o menos. La infraestructura cuando nosotros llegamos ya no se mantenía como había sido inicialmente, ya estaba en un proceso de deterioro de algunas estructuras. Por ejemplo, no teníamos un buen servicio de agua porque sus bombas no funcionaban bien, ya no había el servicio telefónico a las habitaciones, pero aún así era estupendo para estudiantes que llegábamos a estudiar en la Universidad Central. La vida universitaria es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Vivir en la universidad era algo especial, porque cuando uno ingresaba a Ciudad Universitaria era como ingresar a la casa, era parte de nuestro vivir de todos los días, pues, ¿no? De la pasión por el arte, por la música, en aquel entonces la música, la protesta que se decía, ¿no? La música, la danza, el cine, las diferentes teatro foro que había al final, el teatro universitario. Primero, la programación de cine del teatro universitario era la mejor del Ecuador. Sí. Cada 15 días había por lo menos 2 estrenos, era función doble y todo el mundo estábamos ahí para los estrenos de cine alternativo. Por otro lado, se presentaban grandes obras
a las que daba espacio el teatro universitario. La danza y el teatro estaban presentes y se recibían a los grupos internacionales ahí sobre todo, ¿no? La residencia universitaria y centro de artes funcionaban en la práctica como un espacio común y compartido. Y nosotros estábamos en todas las exposiciones de arte que había, participábamos en los concursos literarios que organizaba el Centro de Artes, es decir, estábamos en todo ese mundo. Los días jueves, por la noche, en nombre de don César Vallejo, ese era don César, en nombre del poeta peruano César Vallejo, nos reuníamos a hablar de poesía, a leernos lo que habíamos escrito en esos días, a leer poesía de Vallejo y otros grandes poetas hispanoamericanos. Había canchas deportivas, de vóley, de fútbol, entonces era el jauja, era el paraíso estudiantil. Se jugaba fútbol en la parte posterior de la residencia, en una cancha de tierra o de polvo, se jugaba voleibol, jugaban basquetbol. Entonces, año a año empezaron a organizar los campeonatos y todos le poníamos mucho entusiasmo. Por ejemplo, nosotros estudiantes, gente sin dinero al bolsillo, lo que hacíamos para conseguir un buen uniforme, entre comillas, era salir a buscar a los comprovincianos que ya ejercían la profesión y que muchos de ellos pasaron por la residencia universitaria. Entonces, con mucho agrado ellos nos contribuían para que compremos el uniforme y para representar a la provincia. Y así hacían también los compañeros de las demás provincias. Entonces, era una fiesta en la residencia universitaria, la fiesta deportiva. No descartemos también el ambiente por la pasión por el fútbol, ¿no? La Liga Deportiva Universitaria. Porque Liga traía a mucha gente. Toda la gente que venía acá a la residencia eran hinchas de Liga. Aunque hayan venido de otras provincias, le gustaba el equipo de Liga, bajaban a ver los entrenamientos que eran en el Estadio Olímpico Atahualpa. Nosotros entrenábamos a las 11 de la mañana y bajaba toda la gente de la residencia, de los que están los estudiantes, iban al estadio, se ponían en la tribuna y nos veían entrenar. O sea, era una comunión de algo que siempre tiene que quedar, ¿no? Que es la Universidad Central y el equipo de Liga. Liga se hizo en la Universidad Central, Liga se hizo acá. Los cánticos es universidad. ¡Adelante, diversidad! ¡El tiempo! ¡El espacio! ¡Tu nombre sonará! ¡Universidad! Había mucha libertad y poca organización. Sin embargo, no había problemas mayores. Los chicos que vivían ahí, ¿no? Tal vez esta sea la cosa más bonita que caracterizó la residencia. Siempre sintieron absoluta libertad y albedrío, porque no había reglas. Es una de las cosas, tal vez la única regla no escrita era no molestar a los compañeros. Pero no había ninguna regla que te diga, y llegas, y esto, y aquello. No había promiscuidad, ni mucho menos, pero efectivamente había mucha tolerancia en la... Incluso peleaban algún momento para que cuando se producía una pareja, se hacía una pareja, tener derecho a tener una habitación en el espacio compartida con su compañera, ¿no? Yo salía de mi habitación y olía que fumaban marihuana, ahí me enteré lo que era, porque era un olor nauseabundo que yo no sé cómo les gustaba, pero nadie decía nada. Hasta que llegó un director. Cuando ganó el ingeniero Carlos Doquendo el rectorado, cambió de director y llegó un licenciado Guerrero. Entonces, una de sus medidas fue poner rejas de hierro en el piso bajo para que nadie entre a las habitaciones de las mujeres. Y alguna vez nos hacía requisas, llegaba a 4 de la mañana con la secretaria, nos abrían las habitaciones. Aquí vive fulano de tal con fulano de tal, identifíquense. Entonces, había que identificarse. Entonces, si de repente encontraban una persona que no era residente, había sanciones, le prohibían entrar al comedor, incluso llegaban a quitarle la cama por 8 días, 15 días. También nos prohibía tener pósters de mujeres desnudas en las paredes, y si él podía lo iba retirando, pues.
en residencia universitaria se nucleaba un grupo de valiosos dirigentes estudiantiles de la época, ¿no? Pero de ninguna manera era porque todos eran ahí militantes. Había una corriente de izquierda que prevalecía, pero yo diría que había de todo. Yo tenía compañeras que no tenían ninguna afinidad por la política, ¿no? Pero que de igual manera teníamos un grado de compañerismo. Era el momento de chinos y cabezones, de las izquierdas confrontados, pero en la residencia universitaria no se vivía así. Vanguardia de residentes por un lado y unidad provincial que se llamaba por otro lado. Pero no teníamos conflictos. Afuera podríamos estar debatiendo, discutiendo, pero políticamente, pero adentro todos compartíamos nuestro hogar. La residencia era un espacio compartido. Como digo, yo recuerdo ahí personajes del Partido Marxista-Leninista como Milton Reyes, Carlos Carrillo, personajes que tenían una trayectoria del Partido Socialista, ¿no? Y también nosotros del MIR. La universidad como totalidad estaba involucrada en un activismo político de alta velocidad, de alta intensidad. De modo que eso era el ambiente que más primaba. No obstante, en la residencia no se realizaban mítines políticos, aunque uno sabía que las distintas organizaciones políticas universitarias tenían posiblemente sus reuniones más bien reservadas o secretas en los cuartos. Siempre conviví con personas de diferentes ideas. Yo compartí cuarto con compañeras socialistas, con compañeras que no tenían ninguna idea de nada, con compañeras que odiaban la política, detestaban la política. Estaba el Partido Comunista Cabezón, que se decía, y el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, partido de los chinos versus cabezones. Luego estaba el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Socialista, el MIR, varias vertientes del MIR, habían como 5 o 6 vertientes del MIR, otros grupos de trotskistas, básicamente ellos, había un grupo ruñado, básicamente esos eran, ¿no? Había, por cierto, enfrentones, habría choques, ya en la época, en el momento de la confrontación política electoral, o cuando había que tomar algunas decisiones en algunos organismos, había garrote, había palos. Pero en la residencia no. Les digo, en la residencia no había ese ambiente, ni la excepción. De repente por ahí que alguien tomaba sus tragos y se podían discutir, a pelear, pero no excepcionalmente. Lo que primaba era el respeto de los unos a los otros. Yo creo que ayudaba bastante el hecho de que quienes condujeron a la residencia universitaria lo hicieron un espacio para la convivencia. Quienes dirigieron, quienes fueron los directores, mantuvieron esa actitud de sin distingos, ¿no? De cuál sea la procedencia del estudiante, y si no tenía ninguna afinidad política, igual. Esta es la cosa más, la enseñanza que creo que es más válida dentro de la residencia, que afuera era difícil, porque afuera se veía una controversia de una diferente naturaleza. Pero yo creo que en residencia lo humano siempre es el privilegio. Es decir, ahí no veíamos al compañero fulano de tal que tiene tal membrete político, es un compañero. Regresé a la universidad, a la Faxo, después de mucho tiempo, y regresé como docente. Pero infortunadamente encontré que ya no era el mismo ambiente. Encontré que no había esa comprensión de las diferencias políticas, no había la altura para tratarlas, ¿no? Y lo que encontré más bien es un ambiente absolutamente persecutorio respecto de la diferencia.
hasta dentro de la izquierda. Peor no se diga con el que consideraban que no era de la izquierda. La residencia permitía, por medio de ese proceso de convivencia, que se diluyeran los prejuicios. El prejuicio existe cuando las gentes están lejos y distanciadas. Cuando están físicamente cerca y obligadas a convivir, el prejuicio se va diluyendo porque las gentes empiezan a conocerse en lo bueno y en lo malo, empiezan a valorarse mutuamente y también aprenden a tolerarse. Nos tocó atravesar 3 dictaduras, una civil y 2 militares. En las 3 dictaduras, la civil, la del presidente Velasco Ibarra, que se declaró dictador, nos tocó ver con mucha tristeza que como prolegómeno de esa dictadura se produjo una serie de provocaciones a la universidad, el constante acoso de los militares, la invasión muchas veces de los predios universitarios, hasta que culminaron en un ataque muy leve con un ataque que fue la dinamitación de la imprenta universitaria. Bueno, después de eso, la madrugada, lo recuerdo tanto como ahora, de un domingo para amanecer lunes, el día miércoles, nuestro rector, que en ese entonces era el doctor Manuel Agustín Aguirre, nos convocó a toda la comunidad universitaria. Y entonces, mientras él daba su discurso, mientras el rector de la Universidad de Guayaquil, doctor Fortunato Safadi, daban sus discursos, nosotros veíamos como los helicópteros, ¿no?, sobrevolaban sobre nosotros, amenazándolos con armas, ¿no? Es decir, iban con las puertas abiertas los militares y nos amenazaban con las armas. Es decir, era una provocación total, ¿no? Antes de eso se produjeron un par de hechos muy violentos frente al Centro Ecuatoriano Norteamericano que quedaba frente a la universidad. No, se incendiaron un par de vehículos. Es decir, todo esto era ya parte programada de los hechos con los cuales se iba a justificar el cierre de la universidad. Salimos en una gigantesca marcha de protesta. El día viernes ya la dictadura se había tomado la universidad. Nosotros vivíamos en residencia universitaria y pues nos tocó salir en una situación un tanto al apuro en esa época. Uno de los lugares que más fue allanado fue la residencia universitaria, porque ahí se suponía que estaban, o sea, los militares y los policías tenían expectativas que ahí se guardaban armas, bombas, tacos de dinamita y otros enseres más útiles para la agitación. Yo no sé si habrán encontrado algo, posiblemente sí, porque como te dije, ahí vivíamos a algunas personas que hacíamos actividad no solamente agitacional, sino también una actividad de defensa y ataque con los grupos de represión. Yo salí ya mirando a los tanques ahí en la facultad de agronomía, de veterinaria. Y si logré escapar fue porque un compañero que conocía el sector dijo, nos arrastró, a los pocos que quedábamos por ahí, nos arrastró y nos llevó por una quebrada que yo no había conocido, que corría detrás de la universidad. Y las gentes de las calles aledañas muy amablemente nos abrieron sus casas y nos llamaban chicos, por aquí, y nos metían a sus casas. Yo vivía con mi familia en la calle que se llamó Bomboná, que era la que daba continuidad a la vía de la residencia universitaria hacia San Juan, en el barrio Miraflores. Era la preocupación nuestra de ver las madrugadas, las noches, que oíamos ya que la caballería estaba en la universidad. Y todos estos pobres chicos, que generalmente eran provincianos, tenían que salir de la residencia universitaria.
les sacaban prácticamente, con pijamas y con todo, les veíamos pasar por nuestra calle. Y era para nosotros un dolor tan grande de no poder ayudarles, porque yo cuántas veces quería abrir las puertas para que entren a mi casa. Entraron algunas veces las chicas, los chicos a la casa. Entonces era desesperante. Por lo menos del jardín, seguro les abríamos. Y mi mamá les daba adentro un vaso de agua siquiera para el susto. Un vaso de agua para que pasen el susto. Era como una política, ¿no? El ayudarles a los chicos, muchachos. Porque ¿a dónde iban a las madrugadas? Entonces lo que nosotros hicimos es regresar a nuestras respectivas provincias y desde ahí continuar con la lucha, ¿no? Yo recuerdo haber regresado a mi tierra natal, Tulcán, y ahí nos organizamos con todos los estudiantes que estábamos en obligadas vacaciones para continuar manifestando nuestra inconformidad con el régimen por lo que estaba ocurriendo. A lo que se reabrió la universidad, nosotros ya no volvimos a la residencia. ¿Por qué ya no volvimos? Yo creo que esos 9 meses de clausura generaron cambios en la vida de las personas. Yo, por ejemplo, me casé en ese periodo de clausura. Y creo que algunos amigos y compañeros y compañeras optaron por el matrimonio. Mire usted, y eso ya marcó el cambio, ¿no? Otros estudiantes de provincias quizás ya no volvieron, otros consiguieron trabajos y lugares de residencia. Entonces, a lo que se reabrió la universidad, yo ya no puedo dar más cuenta. Cambió radicalmente la rutina de vivir en la residencia universitaria. Luego, la dictadura de el general Rodríguez Lara, que igual manera volvió a tomarse la universidad, ¿no? En esta oportunidad la toma fue más violenta. Hasta hace algún tiempo atrás que fui por la universidad, encontré que en las paredes de residencia universitaria se habían dejado casi como condecoraciones algunas huellas de las metralletas que utilizaron los militares. Y de igual manera vivía yo también en residencia. Nos tocó afrontar igualmente una salida un tanto rápida a todos los estudiantes, los pocos estudiantes que nos quedamos en residencia universitaria. En febrero de 1972 se da la dictadura de Rodríguez Lara y la terminación del poder legislativo. En la madrugada, el ejército se toma las universidades. Los estudiantes que vivíamos en la residencia universitaria salimos con ropa de dormir y algo encima para abrigarnos. Por los diferentes vericuetos que tenía la universidad, el grupo de estudiantes que nos llevábamos bien subimos por una quebrada seca hasta la cumbre, al Canal 4. Al llegar a la cima, oímos unos tiros de escopeta. Eran los campesinos que por los ladridos de los perros creían que llegaban los ladrones. Entonces comenzamos a gritar: ¡Compañeros, somos estudiantes de la Universidad Central! ¡Acaban de atacarnos los militares! ¡Qué solidaridad tan grande nos dieron esos campesinos! No he de olvidar a la esposa de uno de ellos, que se llamaba Juanita. Me lavó los pies y me remendó las sandalias que se habían roto. Nos dieron un soberbio café calientito con mote. No he vuelto a tomar un café más rico en mi vida, por lo que eso significaba viniendo de esa gente tan humilde y maravillosa. La tercera dictadura, la de Durán Arcentales, ¿no? Bueno, la del triunvirato. Entre estos 3 eventos que fueron los de mayor ataque y duros para la universidad, nosotros vivimos una época de lucha infatigable desde el movimiento estudiantil en contra precisamente de estos actos, ¿no? Entonces, la residencia universitaria era
el refugio de los estudiantes que realmente después de agotadoras batallas que teníamos casi diariamente con los elementos que agredían a la universidad, íbamos a ver desde los balcones de residencia universitaria los efectos de lo que había ocurrido durante estas batallas en el día. Muchas veces dormíamos en medio de los gases tóxicos de las bombas lacrimógenas. Que llegaban hasta la residencia universitaria. La residencia se cerró a raíz del sismo del año 85, creo que fue el terremoto del Oriente, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo como estudiante de ingeniería me recuerdo que con un profesor recorrimos la residencia viendo lo que había y hubo bastante daño en la parte de mampostería. Entonces, a raíz de eso creo que no hubo voluntad de las autoridades para reconstruir residencia y volver, porque siempre se amenazaba con cerrar residencia. A la gente del exterior tampoco tenía una buena imagen, ¿no? Porque cuando había manifestaciones y todo en los buses, la gente comentaba que los de la residencia, que ahí están los guerrilleros, que ahí están los marihuaneros y todo. Exactamente, había esa adjetivización, ese criterio había. Incluso nuestros compañeros en las facultades tenían ese criterio de que en la residencia solo se bebía, se fumaba marihuana, y no era así. Se decía de manera generalizada que en la residencia se consumía droga, ¿no? Realmente mi experiencia más bien era de que esa era una cosa excepcional, que la había, sí, es verdad, pero que era excepcional. Había de todo, en residencia había de todo. Entonces esa imagen exterior también afectó a que tal vez las autoridades no se empeñen en seguir manteniendo residencia universitaria. Se creó una imagen de que la residencia estudiantil era el foco de la revolución, de los revolucionarios, de los, bueno, como quieras darle, desconocía en esa época, y entró en desprestigio. Y por otro lado, la Universidad Central también comenzó a entrar en una crisis económica, producto de una visión política que le atacaba. Se acabaron los fondos y por lo tanto la residencia se cerró. Luego, pues, que se cerró la residencia, yo ya no conozco, pero sí he pasado por ahí en un par de ocasiones en mi vida y he visto como una carcasa, yo definiría así, una carcasa de lo que fue la residencia universitaria. Para mí la residencia fue muy importante y de eso yo vivo agradecido, pues, ¿no? Tal vez sin esa ayuda, sin ese apoyo, pues no llegábamos a ser profesionales. Sí, la comodidad, el vivir inmiscuido en lo que era la universidad, hizo que lleguemos a quererle. Yo le quiero mucho a la universidad y le sigo queriendo y le sigo defendiendo, ¿no? Entonces, creo que parte de eso fue el haber vivido dentro de la universidad. Para mí fue un segundo hogar. Cuando uno está en la casa y siente calor y abrigo, ¿no? Todas las personas decimos, por fin llegué a mi casa, y sentimos algo, que no es necesariamente nada en particular, ¿no? El olor de la comida, el ver a la madre ahí, ya. Es la casa, ¿no? Una cosa sí se sentía en residencia.